Saludamos también al Superintendente de Educación, señor Alexis Ramírez Orellana. Intendenta de Educación Parvularia, señora Priscila Corsi. Secretaria Ejecutiva del Sistema de Aseguramiento de Calidad, Flavia Fabiane. Y el Secretario Ejecutivo de Agencia de la Calidad, señor Carlos Enríquez. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. También saludamos a las educadoras y técnicos de la educación parvularia que hoy nos acompañan. En nombre de la Superintendencia de Educación, damos la bienvenida con especial agrado a cada uno de ustedes. Como cada año, la Superintendencia de Educación convoca a la reflexión y análisis bajo un tema de interés nacional y fundamentalmente con quienes tienen la responsabilidad de liderar, dirigir y formar en los distintos centros educativos del país. En esta ocasión, y dado que, desde marzo de este año, la Superintendencia amplió sus facultades al nivel de la educación parvularia, es que se desarrolla este seminario centrado en la primera infancia y el resguardo de derechos, tomando de la insigne Gabriela Mistral la invitación amplia, inclusiva y amorosa que nos dice: todos tejemos la ronda. Decía la poetisa: haremos la ronda infinita, la iremos al bosque a trenzar, la haremos al pie de los montes y en todas las playas del mar. Esta mañana agradecemos a ustedes que han aceptado la invitación a tejer esta ronda, que creemos se continuará armando en las salas cunas, jardines infantiles, escuelas, liceos y familias de nuestro país, siempre de la mano de quienes tienen la misión y responsabilidad de su formación, las educadoras y técnicos de nivel parvulario. Para dar inicio al seminario Todos tejemos la ronda, primera infancia con resguardo de derechos, recibimos el saludo y mensaje de la Subsecretaria de Educación Parvularia, señora María Isabel Díaz. Bueno, vamos a recibir entonces, ahora sí. Bueno, dejamos entonces con las palabras de la Subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz. Bueno, muy buenos días a todas las autoridades. Aquí está Alexis Ramírez, Superintendente de Educación, Priscila Corsi, Intendente de Educación Parvularia, Carlos Enríquez, Secretario Ejecutivo de la Agencia Calidad, Flavia Fabiane, Secretaria Ejecutiva del SAC de Mineduc. Tenemos aquí también a Pamela Godoy, Jefa de División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Se podría parar la Pamela, ¿no? Para que la conozcan también ahí. Ahí está. Está también Enriqueta Jara, también, que es jefa de División de Políticas Educativas de Educación Parvularia, también que se pare para que la conozcan ahí. Esto lo aprendió de la ministra y de la presidenta también, ¿eh? Quiero también saludar a funcionarios de Junji e Integra. No están aquí todavía las directoras de Junji Integra, pero están acá todos los funcionarios académicos. Por ahí vi también de la Escuela de la Universidad de Chile y de otras escuelas de formación. Autoridades también y a todos los invitados especiales y a nuestro invitado especial Jorge Baradit, escritor, que está por ahí también, que está sentado aquí a mi lado. Bueno, muy buenos días a todos y especialmente a las educadoras de párvula, a los técnicos, a las directoras de los jardines infantiles que hoy día están llenando este lugar, porque evidentemente siempre nos pasa que cuando uno hace un llamado a hablar de este tema, que son políticos de calidad, hay siempre una alta convocatoria y una gran necesidad de poder encontrarnos y debatir sobre estos temas. Quiero también agradecer esta invitación a inaugurar el seminario de primera infancia con resguardo de derechos. Es una valiosa iniciativa para dialogar en profundidad
sobre los derechos de los niños y las niñas en el marco de la normativa que se está diseñando y actualizando para este primer nivel educativo. Quiero contarles que vengo en representación de la ministra de Educación, que no ha podido estar en esta oportunidad porque hoy precisamente se encuentra con compromisos de agenda legislativa. Y quisiera partir diciendo que nosotros estamos tremendamente convocados a sumergirnos en este impulso de transformaciones de la educación, donde se debate acerca tanto del rol del Estado, de las familias, de la sociedad y también, por cierto, de los niños y niñas. ¿Y cuál es el papel que deben jugar los docentes, las educadoras, los equipos pedagógicos, con las nuevas miradas y requerimientos? Pero aquí también, quiero decirle, no solamente están convocados los equipos pedagógicos, sino también los especialistas, los que están encargados de diseñar políticas públicas. También los académicos tienen que estar convocados, los investigadores y también, por supuesto, quienes están a cargo de hacer este control normativo, quienes están hoy día visitando los jardines infantiles y las escuelas. Por eso estamos aquí, todos los actores que tienen un particular protagonismo en este nuevo estadio de desarrollo de la educación parvularia. Sí, porque este nuevo estadio en la comprensión del desarrollo al que esperamos incluirnos es uno de los retos que deben enfrentar las políticas públicas en la primera infancia y que deben concebirse estas políticas como un bien de interés público y como un derecho social para los niños y las niñas. No se trata aquí de solamente generar condiciones de acceso, aumentando, por cierto, la oferta, sino también del establecimiento de condiciones para garantizar una educación de calidad. Quiero afirmar que nunca antes en la historia de este nivel educativo se habían impulsado tantos cambios profundos y complejos, y que están anclados a la reforma educacional, que se ha desarrollado con respuestas que son visibles y concretas. Nunca antes en la historia se había logrado este nivel de inversión pública. No voy a entrar en comparaciones, porque claramente la presidenta no solo ha tenido la convicción firme y decidida, sino que ha dado ya pasos significativos en estas materias. Y en efecto, con el liderazgo y voluntad de la presidenta Bachelet es posible afirmar que el nivel de educación parvularia está a la base de cualquier iniciativa que aspire a considerar la educación como un elemento decisivo para el futuro del país. Este impulso, que es transformador, involucra desde propuestas legislativas como la expansión de la cobertura con nuevos estándares, planes para homologar remuneraciones de los funcionarios de los jardines infantiles, también de sus condiciones laborales, hasta el inicio de una carrera docente para todas y todos los educadores de párvulos. Una carrera que no solo busca incrementar remuneraciones, sino también legitimar una trayectoria profesional, porque por primera vez ya se ha iniciado el reconocimiento de horas lectivas y no lectivas para las educadoras de los colegios municipales. Hemos realizado también una propuesta para avanzar en una política gradual y sostenible en el tiempo para mejorar el decreto 315 respecto al coeficiente técnico, la que hoy se encuentra en etapa de aprobación. En el capítulo de calidad, como saben, existen dos instrumentos curriculares que son fundamentales para la construcción de políticas públicas. Estamos hablando de las bases curriculares que por primera vez han sido presentadas al Consejo Nacional de Educación. Hoy estamos integrando las observaciones a un material que ha sido considerado como robusto y que esperamos contar con la aprobación ya en estos próximos meses. Un segundo material es el marco de la buena enseñanza. Hace poco estuvimos en el lanzamiento de la entrega y la sistematización del informe de participación en el diseño de esta propuesta. También va a ingresar al Consejo Nacional de Educación y será revisado y comentado por especialistas. El diseño de estos dos instrumentos tiene componentes desafiantes en el sentido de contribuir a una sociedad más justa y solidaria, fundada en relaciones de colaboración y corresponsabilidad, porque integra justamente la perspectiva de derechos, la inclusión y la dimensión de formación ciudadana desde los primeros años. Lo anterior implica superar prácticas centradas en la satisfacción de necesidades básicas y reemplazarlas por prácticas basadas en el reconocimiento de derechos. En este camino de asegurar la protección,
el cuidado y la educación, hemos iniciado en el Ministerio de Educación, conjuntamente, la certificación de salas cunas y jardines infantiles a nivel nacional. Estamos hablando del reconocimiento oficial y la autorización. Esto implica que requieren cumplir con un conjunto de requisitos para funcionar como establecimiento educacional. En otras palabras, estamos afirmando que un jardín infantil se reconoce como establecimiento educativo, es decir, no son recintos asistenciales. En concreto, además de cumplir con condiciones sanitarias, de infraestructura, de equipamiento, de dotación de personal, hoy se requiere que tengan proyectos educativos, reglamentos de convivencia, protocolos de buen trato. Y ahora, en el momento que se promulgue la ley de nueva educación pública, donde los jardines vía transferencia de fondo ingresarán a los nuevos servicios locales, se deberán crear consejos de educación parvularia, conformados por distintos actores de la comunidad educativa. Tienen un carácter informativo, consultivo y propositivo. En su acta constitutiva deben considerar las instancias para considerar las opiniones de los niños que asistan al establecimiento en los niveles de educación parvularia. La participación de los niños, por cierto, también es un derecho. Esta medida de la certificación forma parte del sistema de aseguramiento de la calidad, donde la superintendencia tiene un rol clave, así también la agencia de calidad, y como un organismo colaborador por la gran experiencia en este ámbito también está participando la JUNJI. La subsecretaría, que es nueva, que es parte de las primeras iniciativas de la reforma de la Presidenta de la República, como así también la Intendencia, tiene el rol que le corresponde asignado por ley. Le corresponde articular, coordinar, generar los intercambios, proponer y difundir. Por ejemplo, la semana pasada llevamos a cabo el segundo diálogo entre especialistas de educación y arquitectura para mostrar los nuevos proyectos, no solo de los diseños arquitectónicos, sino también desde la resignificación educativa. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué es necesario repensar el espacio educativo? Estas son las preguntas que todos los equipos regionales se hicieron al momento de ir construyendo y ir ampliando la oferta educativa en las realidades urbanas y también rurales. A esta subsecretaría también le corresponde situar las políticas que se están impulsando, contextualizarlas en un marco, por cierto, de gradualidad. El sistema está aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Los actores, por cierto, están comprometidos y también están sensibles, todos realizando esfuerzos para lograr cumplir con los requerimientos. No se trata, por cierto, también de asfixiar, tampoco se trata de flexibilizar, se trata de generar las condiciones para que todos juntos podamos avanzar. Por ello estamos buscando soluciones a los nudos y entregando apoyos que se expresarán en un plan nacional. No es fácil, dado que además es un nivel nuevo en el sistema que también está aportando al otro sistema, al sistema escolar. Estas tareas no son solo técnicas, sino también políticas. Han sido parte de las acciones fundacionales de esta subsecretaría. Asimismo, la generación de un conjunto de documentos para la formulación de proyectos educativos, reglamentos de convivencia, trabajo con familia, orientaciones para el buen trato, y la generación de un sistema para la gestión del ingreso de más de 4.000 jardines infantiles. Me parece importante también la oportunidad para destacar el propósito del rol que debemos cumplir con los colegios, que recientemente, quiero contarles que en el mes de mayo se elaboró un decreto para la articulación entre niveles de transición y primer año de enseñanza básica. Este ya se encuentra en los colegios públicos y privados. Es un decreto que contiene más de 20 estrategias que se enmarcan en los instrumentos de gestión que hoy día tienen todas las escuelas. Este proceso, como pueden confirmar, es complejo, extenso. Ha sido también un camino de legitimación para la educación parvularia, de validación de los profesionales del nivel y de su ejercicio pedagógico formativo en salas cunas, jardines infantiles y colegios. Desde esta nueva posición, los actores en este sector han quedado inmersos en el debate sobre la reforma educativa, ya no como espectadores, poco integrados, medios invisibles, sino verdaderamente como protagonistas con plenos derechos y también deberes respecto de la planificación e implementación de las medidas de la reforma educacional que parte justamente desde la base del sistema educativo. Lo dije en otra oportunidad y lo continuaré afirmando. Estoy convencida que seremos referentes a nivel mundial,
Aportaremos experiencia en el campo de diseño de políticas para la equidad y la calidad, de la participación, de la articulación, de la modernización institucional, de los contenidos y también de los marcos referenciales. Aportar a la identidad, dar legitimidad y otorgar valor público a este nivel educativo es parte de los propósitos de las nuevas políticas para la educación parvularia. Por ello celebro que estemos juntos aquí, dialogando sobre los derechos de los niños y las niñas en primera infancia. De esta manera estamos mirando e integrando las tendencias actuales en el que el mundo ha ido girando. Intentamos de alguna manera ponernos al día en nuestra educación parvularia. Mucho éxito en este encuentro. Gracias. Agradecemos nuevamente con un fuerte aplauso las palabras de la subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz. La Superintendencia de Educación tiene como una de sus principales funciones la fiscalización de los establecimientos educacionales y el correcto uso de los recursos del Estado. Sin embargo, en los últimos años también ha asumido la labor de promocionar, informar y educar a la comunidad y a todos los miembros de las comunidades educativas sobre la normativa educacional y el resguardo de derechos, labor a la que a partir de este año ha sumado a los establecimientos de educación parvularia. Un nivel nuevo para la Superintendencia de Educación, pero que marca el inicio de un gran desafío y por mucho un nuevo mundo por descubrir. Por ello, lo invitamos a compartir el siguiente video. Es un jardín que enseña a través de los valores, pero principal a través del juego. Aquí los niños son libres. El estar a diario con los niños, el buscar su desarrollo integral, el buscar que ellos adquieran valores, principios, es una responsabilidad tan grande, pero a la vez tan enriquecedora como ser humano, que cada día me enamoro más de lo que hago. Nosotros como educadores estamos aportando un granito de arena para que estos niños tengan las mismas oportunidades que el resto de los niños. Hay que pensar que el ser humano desde que nace viene dotado de una serie de potencialidades y nosotros tenemos un rol muy importante que es despertar esas potencialidades, desarrollarlas, y también es importante trabajar con el apoderado, con la mamá. Me gusta el jardín Puerta Abierta porque encuentro que es más inclusivo, no hace ser parte de los primeros días del bebé. Hay mucho afecto, hay mucho apoyo, ¿ya? Pero también hay educación, que también es lo que uno quiere, que sean estimulados. Me gusta cantar, jugar, a disfrazarse, a las princesas, el juego a moto. Entregar todo lo que yo sé y el afecto, cariño, de que ellos se sientan protegidos, que se sientan de que el amor está aquí en este jardín, que al separarse de sus papás nos falta ese afecto, que no lo extrañen, que aquí también está. A mí me gusta el jardín porque es muy divertido. Porque sí va a venir. Las tías en general adoran a mi hijo y a todos los niños, o sea, yo no pongo en duda que ella, su vida es el jardín infantil y por eso trabajan con tanta vocación. Cómo aprenden los niños, qué estrategias podemos ocupar para cada uno de ellos, y esto nos enseña las capacitaciones que nos están haciendo constantemente. Capacitarnos es súper importante porque va renovando nuestro trabajo día a día con los niños. Nos da herramientas para seguir trabajando cosas nuevas, cosas innovadoras. Y ahora también igual con la inclusión es súper importante las nuevas formas de trabajo con los niños. Lo que más me gusta son los profesores, la manera de trabajar con ellos. Ha sido muy buena, es un jardín que cuenta con todas las comodidades para los niños, igualmente el aprendizaje es muy bueno, las tías son súper amables, cariñosas, ha sido una bendición encontrar el jardín. Mi hija llega dándole besos hasta las tías que hacen el aseo, a todos, como bien familiar.
porque somos las que en la mañana los recibimos con una sonrisa. Hola tía, te dan besitos. Estamos siempre pendientes de cada vez que ellos salen, nosotros limpiamos las salas con desinfectante. Estamos haciendo algo por los niños, porque crezcan, porque se desarrollen y se nutran bien. El arroz y la carne, los fideos con porotos, el arroz con pollo. Me gusta el arroz con pollo. Que fiscalice a todos los jardines infantiles lo encuentro excelente. Yo creo que todo se debe considerar como un aporte para mejorar el trabajo que hacemos a diario. Creo que es sumamente importante, más que nada para que la gente que está afuera conozca y sepa de qué se trata nuestro trabajo. Es una enorme responsabilidad, son personitas que están a cargo de uno en todo sentido, no solamente de tipo asistencial, sino que también en su desarrollo, en su integridad, en su seguridad. Me parece muy, muy bueno, muy bueno. Esta es una pedagogía del amor que va creciendo junto con ellos. Y una entrega incondicional, el amor es incondicional. El amor ayuda a los niños a trabajar mejor. Llego y lo pillo durmiendo en brazos, él es muy regalón de las tías. Se sabe el abecedario, los colores, los triángulos, círculos, alto, bajo, yo estoy sorprendida. Parece que le gustara más estar en el jardín que en la casa. He visto los resultados que tiene el Nicanor y son bastante impresionantes para mí. Como todos los niños tienen sus derechos, derecho a aprender. Y eso es lo que tenemos nosotros, muchas ganas de enseñarle a todos estos niños. Yo lo quiero mucho. Un gran aplauso para este hermoso video que resume en parte la gran labor realizada en distintos establecimientos de educación parvularia en nuestro país. Antes de continuar, queremos entregarle un reconocimiento a la subsecretaria de Educación, señora María Isabel Díaz, y es por eso que invitamos también al superintendente de Educación, Alexis Ramírez Orellana, para que haga entrega de este. Los recibimos con un aplauso. Bueno, luego de la hermosa entrega de este reconocimiento, queremos invitar también al superintendente de Educación, Alexis Ramírez Orellana, para que nos presente los resultados y conclusiones de un estudio realizado por la institución, referido a percepciones y valoraciones de las familias en nivel parvulario. Un gran aplauso para él. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Como superintendente de educación estoy muy contento de la posibilidad de poder juntarnos a conversar y a dialogar respecto de la educación parvularia. Nosotros como institución estamos ingresando en este camino de la calidad, así que, y también del resguardo de derechos, que es la invitación que estamos haciendo. Agradecer a la subsecretaria de Educación Parvularia que nos acompaña, que se acaba de ir, por su tiempo y prioridad. También a la vicepresidenta ejecutiva de Junji, ¿cierto?, que también se tomó la molestia de acompañarnos, la satisfacción. A don Carlos Enríquez también, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, también compañero ruta en la reforma y en los temas de incorporar a todos los niveles educativos a los procesos de mejora continua, calidad y de aseguramiento del derecho a la educación. Por cierto, también a nuestra intendenta de Educación Parvularia, Priscila Corsi, Flavia Fiabane, también un gusto tenerla acá. Ella es la secretaria ejecutiva del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, tiene una obligación bien entretenida, diría yo, que es tratar de ponernos de acuerdo a todos nosotros para que hagamos bien lo que tenemos que hacer en materia de educación. Y también a Jorge Baradit, que nos acompaña, escritor, que también nos va a invitar a una conversación, abriendo también, más allá de la educación, una perspectiva de la infancia y de la educación desde lo que él ha hecho muy bien, que es provocarnos a todos respecto de nuestra cultura, de nuestra tradición histórica, en fin.
Y por supuesto a los especialistas, a las especialistas que hoy día están con nosotros, a los equipos de Integra, de Junji, de los BTF que están acá con nosotros. La verdad es que nosotros queremos provocar una conversación, no solamente que nos escuchen, obviamente esto es una presentación donde nosotros estamos acá adelante y ustedes allá, pero generar distintas conversaciones en torno a lo que es el nivel de educación parvularia. Nosotros como superintendencia tenemos un foco que es el tema del resguardo del derecho a la educación. Y entender la educación como un derecho significa partir reconociendo que los niños y las niñas, en este caso, son sujetos de derecho. Problematizar qué significa que los niños y niñas son sujetos de derecho en la educación parvularia. Que no solo son beneficiarios de un servicio educativo, no solamente que están al cuidado de los adultos, sino que nosotros como Estado y también como instituciones tenemos un rol garante, que es que estos niños participen de su propio proceso de aprendizaje, que sean reconocidos y respetados, que puedan participar, y que no sea solamente una declaración de los adultos para poder encajar con la normativa internacional, con la convención, sino que de verdad tengamos un sistema que esté orientado al bienestar y al desarrollo integral de los niños desde que ingresan a la sala cuna en este caso. Así que es una responsabilidad muy grande. Yo insisto, para nosotros como superintendencia, el año pasado, a final del año pasado, ya partimos instalando esta Intendencia de Educación Parvularia, pero este año, a partir de marzo, ya empezamos a ejercer nuestras facultades fiscalizadoras. Queremos resignificar el valor de la palabra fiscalización. Normalmente genera un poquito de error en el sistema cuando dice se les va a fiscalizar. ¿Qué significa la fiscalización? ¿Qué sentido tiene la fiscalización? Nosotros creemos que tiene un alto valor también en materia de calidad, de aseguramiento de la calidad y de mejora continua. No solamente detectar errores para luego pasar una multa. Sería muy reducido el sentido y el valor de la fiscalización. La fiscalización tiene un sentido de mejora continua. Y para eso nosotros como institución nos tenemos que preparar, y todos ustedes que están trabajando en el sistema también se deben preparar, y estamos en esa etapa. Y para prepararnos quisimos proponer también una perspectiva distinta, no solamente qué es lo que ofrecemos nosotros como instituciones del sistema de aseguramiento y ustedes como jardines y salas cunas del sistema, sino que también cómo nos están percibiendo, cómo está percibiendo la comunidad, particularmente la familia, qué expectativas tienen respecto de qué quieren que ocurra y qué está ocurriendo hoy día con la educación inicial. ¿Cierto? Tenemos un desafío de entender la educación inicial como un nivel educativo, no solo como la antesala y la moratoria para entrar a la educación básica. Es un desafío porque todavía en la cabeza de muchos de nosotros, digo, en el país todavía existe la idea de que esto es un espacio previo para ingresar a la educación básica. Y obviamente que tenemos que combatir esa creencia a partir de lo que hoy día efectivamente hay instalado como política pública, que es un nivel educacional en sí mismo. Para entrar en esta conversación nosotros aportamos, digamos, hicimos un estudio recientemente en torno a las percepciones que tienen las familias en torno a la educación inicial en la región metropolitana, para ser preciso. Bien. El objetivo es reconocer y comprender las percepciones de madres, padres o tutores de niños que asisten a jardines infantiles o salas cunas respecto de las demandas o requerimientos de la educación parvularia. Es una aproximación, evidentemente. La metodología, de manera resumida, es una metodología fundamentalmente cuantitativa, a pesar de que una fase previa cualitativa, en la cual también se pudo indagar un poco en torno a los discursos en esta materia, pero se aplicó una encuesta semiestructurada a 1.280 personas de un total de 102 establecimientos educacionales entre nivel sala cuna y medio mayor. La selección de entrevistas se hizo mediante salto sistemático cada 3 personas a la salida de los establecimientos. Como yo dije, se aplicó un cuestionario semiestructurado y el trabajo de campo se hizo entre el 23 de agosto y el 7 de septiembre, una información muy reciente. El estudio fue elaborado por la empresa Activa Research, que ya ha hecho otros estudios similares en materia de satisfacción y calidad. ¿Cuáles son los principales resultados? Antes de entrar en los números, nosotros quisimos rescatar algunos relatos y algunas percepciones que se traducen en ciertos discursos. ¿Qué es lo que las familias están intuitivamente en algunos casos o a partir de la experiencia están señalando en torno a la educación parvularia? Aquí hay algunos discursos. Por ejemplo, todo lo que conlleve el jardín es importante. La educación, el trato con los niños, la higiene, los alimentos, el entorno, debe ser una fiscalización constante. Por otra parte, para que yo tenga tiempo para hacer mis cosas también, les genera rutina y les gusta.
Esa es otra perspectiva. Que las educadoras tengan título profesional, que no les entreguen al niño a cualquier persona. A mi jardín por lo menos piden hasta el carnet si va alguien no habitual. Que cuiden a los niños y los mantengan protegidos. Ese es un tema bien también recurrente en las conversaciones. A mí, más que títulos, me importa el cómo se relaciona con el niño. Si llora, que lo contengan. Para mí eso es estar certificado o calificado. Uno confía que van a estar bien, por algo los lleva, pero igual debe existir un protocolo de lo que hay que hacer en caso que pase algo. Cuando lo fui a ver me encantó. Había espacio, había patio, hartos juegos, luz, se veía limpio. Otro testimonio, para mí es importante, más que tenga miles de títulos, que apapache a mi hijo, lo regalonee y él se sienta querido. Mientras mejor calificados, por otra parte, están, los niños se van a desarrollar mejor. Lo mando para que aprenda a compartir y a socializar con otros niños. Los niños solos son egoístas, plantea un apoderado o apoderada. Para que socialice con otros niños. Siempre estuvo con personas grandes, no tenía afinidad con los niños. Llevarlo al jardín fue muy bueno, pudo encontrarse con niños de su edad. Y por último, para mí el jardín es un espacio donde el niño lo tiene que pasar bien. Si tiene una tía entretenida, que lo abrace, que le dé besitos, que lo trate bien, me da lo mismo que no le pongan un libro por delante. Aquí hay distintas percepciones, algunas coinciden, algunas son incluso hasta un poquito contradictorias, pero es importante, digamos, más que rebatirlas, poder contemplarlas y analizarlas en su momento, ¿cierto? Vamos a entrar un poco a los resultados y a los principales hallazgos de este estudio. Hay distintos niveles de información que nos entrega. Uno tiene que ver con aquellas cuestiones que las familias observan como importante al momento de elegir un establecimiento educacional parvulario, ¿cierto? ¿En qué se fijan? Y por otro lado vamos a tener hallazgos e información respecto de cuál es su nivel de satisfacción respecto de la educación que están recibiendo hoy día sus hijos. Un aspecto que es bien importante para lo que estamos haciendo hoy día todos, digamos, en esta sala, es cuál es el rol que cumplen las educadoras como, yo diría, principal preocupación o como principal aspecto a tener presente al momento de elegir un jardín infantil o una sala cuna. Hay que decir que la respuesta a esta pregunta son respuestas múltiples que considera menciones con más de un 3% del universo, es decir, las personas pudieron haber identificado hasta 3 aspectos relevantes. Entonces, el 51% de las personas que contestaron esta encuesta, de los 1.280 entrevistados, el 51% identificó a las educadoras como un factor clave. Y dentro de esto, el 27% el trato de las docentes hacia los niños. En 10% preparación del nivel de estudio de las parvularias y en frecuencias más bajas referencia a las educadoras y cantidad adecuada de educadoras por cantidad de estudiantes, de niños en este caso, ¿cierto? Un segundo aspecto que es muy relevante, que fue mencionado el 21% de los entrevistados, tiene que ver con la seguridad. En este caso, la seguridad de los recintos y la infraestructura, que la infraestructura sea efectivamente segura. En un tercer lugar, con un 20%, los contenidos educacionales, que la educación sea de calidad, contenidos programáticos, metodologías de aprendizaje, y en un 17%, la infraestructura en sí misma, ¿cierto? Es decir, la calidad de los espacios físicos. En una frecuencia un poco inferior, las referencias que se tengan del establecimiento educacional. Es decir, ¿qué información dispongo que me dé cierta orientación o cierta guía que ese jardín o ese establecimiento efectivamente pueda entregar lo que yo necesito, en este caso una educación de calidad y con seguridad? Las referencias del jardín, recomendaciones de apoderados son muy importantes, por ejemplo, otros apoderados que hayan pasado por ese mismo establecimiento. Y un 10%, los horarios de las jornadas, la extensión, la hora de ingreso, la hora de salida, en fin. Después vienen otra serie, digamos, de frecuencias que son más bajas: higiene, atención, información, respaldo, trayectoria. Pero yo diría que ahí están concentradas las principales aspectos que las familias requieren tener presente al momento de elegir un establecimiento de educación parvularia. Ahora nos pasamos a la siguiente dimensión, que tiene que ver con la satisfacción. Yo entiendo que en el sistema, por ejemplo, en algunos jardines de Integra o de Junji, también las propias instituciones se preocupan de medir los niveles de satisfacción que tienen las familias. Bueno, esto es una evaluación un poco más amplia,
y entra derechamente a poder sondear esta perspectiva. Frente a la pregunta ¿cuán satisfechos están los padres y madres tutores con sus salas cuna y jardines infantiles? El nivel de satisfacción, poniéndole nota de 1 a 7, igual como nos calificamos nosotros, ¿cierto?, en la escuela, con nota 7 lo evalúa el 67% de las personas que fueron entrevistadas y un 26% con nota 6. Estas dos que son las máximas notas suman, ahí está el dato, un 93%, lo que es un porcentaje altísimo. Hay mediciones similares respecto de, por ejemplo, nivel de satisfacción con el nivel del sistema escolar, y los niveles de satisfacción son bastante más bajos que lo que aquí se reporta. Por eso que el dato es relevante. Y solo un 1% califica con nota insuficiente, es decir, de 1 a 4. Si entramos un poco más en el detalle de algunas dimensiones de este nivel, de este 93% de satisfacción reportado, una primera dimensión tiene que ver con aspectos con material didáctico, mobiliario y equipamiento. Bueno, lo que tiene que ver con material didáctico en términos de cantidad y calidad presentan niveles de satisfacción similares, en torno al 76-79%, y donde existe una mayor diferencia tiene que ver positiva en el término del mobiliario y equipamiento de la sala, con un 81% de satisfacción, versus un 64% de satisfacción en el mobiliario y equipamiento del patio. Aquí hay un aspecto que hay que analizar, porque después es consistente también con datos que vamos a ver más adelante respecto a aquellas cosas que es posible mejorar, o que son niveles de satisfacción, o son aspectos que inciden en la satisfacción, digamos, y que tienen que ver con el espacio del patio, ¿cierto? La misma pregunta, ahora mirado desde el punto de vista de la infraestructura, el nivel de satisfacción. Aquí hay niveles también todos muy altos, digamos, tiene que ver con el espacio para la recepción, con un 80%, la sala de actividades, con un 86%, el espacio de los baños, que es muy importante también, ¿cierto?, con un 78%, las salas de mudas, un 84%, y en el nivel más alto, el espacio de la cocina, que es al parecer bien evaluado como un espacio donde está bien organizado y bien cubierto este espacio dentro de los jardines infantiles, y con un nivel inferior de satisfacción del 69% también el espacio del patio. Los accesos también al jardín, los espacios, digamos, como están organizados en torno al perímetro del establecimiento, también tienen un nivel del 76%. Y por último, también en esta línea de la satisfacción, hay dos aspectos que tienen que ver con la seguridad y la higiene, las condiciones de seguridad con un 76% y un 81% en la sala de actividades. Ahora quisimos indagar, profundizar un poco más en el dato, dado este alto nivel de satisfacción en general. Quisimos preguntarle a todos aquellos que no le pusieron nota 7 a la evaluación de satisfacción de su jardín infantil, que responde al 33%, porque el 67% respondió, o sea, 2/3 respondió con la nota máxima. Entonces, para poder indagar y obtener más información, preguntémosle ¿qué le faltó para obtener una nota 7 a este tercio que no lo calificó? Que va desde la nota 6 hasta la nota más baja, hasta la nota 1. También son respuestas múltiples, es decir, también pudieron haber identificado más de una opción. Y en primer lugar, el 36% de este grupo, de estas 440 personas que respondieron a esta pregunta, el 36% identificó aspectos relacionados con la infraestructura. Por ejemplo, un 25% identificó mejorar la infraestructura y techar los patios, o sombrear los patios, que también al parecer es un aspecto importante a ojos de la familia, ¿cierto? Que las salas sean más amplias con un 6% y que el patio sea más amplio. En segundo lugar, con un 24%, el plan educativo, es decir, que las actividades educativas manifiesten expresamente preocupación por los niños, que existan más juegos en los patios, renovar los juegos, más material didáctico, en fin. En un tercer lugar, con un 22%, la seguridad. Seguridad en el entorno del jardín, más seguridad al interior del jardín y mayor control también a la entrada y la salida.
Luego, otros aspectos relevantes tienen que ver con la dotación, es decir, en este caso con el coeficiente, más educadoras por sala, la atención también, la disponibilidad de educadoras para conversar con ellas, qué tiempo real tienen para poder trabajar. Y después, otros aspectos que van bajando en materia de frecuencia, procedimientos, horarios, alimentación, etc. Si uno quisiera explicar este nivel de satisfacción o la estructura que tiene a través de este estudio estos niveles de satisfacción, uno podría decir que aquí hay 4 variables que inciden de manera significativa, que tienen la fuerza, digamos, de la explicación en materia de satisfacción. Una, evidentemente, tiene que ver con la dimensión o el perfil de las educadoras y técnicos, ¿cierto? Donde destacan la entrega de herramientas para el hogar, es decir, cómo conversa lo que ocurre en el jardín infantil con lo que pasa también en la casa. Educadoras y técnicas con competencias suficientes, que estén suficientemente preparadas y capacitadas, que cumplan con una función educativa. Lo que hemos planteado acá, el cuidado es parte relevante del desarrollo integral, sí, pero también la experiencia educativa en este nivel también tiene que ser efectivamente un aporte al desarrollo integral en la dimensión más educativa. Educadoras entregan constantemente observaciones, como también se va retroalimentando el proceso. Educadoras y técnicas demuestran afecto, que es un aspecto también altamente valorado, y se generan instancias de participación, en último lugar. La seguridad fundamentalmente distingue 2 aspectos. Uno, las condiciones de seguridad que ofrece el establecimiento educacional, y que sea un lugar seguro que proteja a los niños, ¿cierto? En tercer lugar, la infraestructura. Algo de esto ya hemos mencionado. Las condiciones del patio que sean adecuadas, el equipamiento del patio, los baños, la recepción, las salas de muda, los accesos, en fin. Actividades en sala, calidad del material didáctico, cantidad del material didáctico, equipamiento de las salas, salas de actividades, materiales didácticos, buenas condiciones. Aquí está distribuido de manera bastante homogénea, así que en general no hay muchas diferencias, ¿no? Cantidad de niños adecuadas para la sala de clase. Y la higiene, que también es importante y complementaria a lo anterior. Higiene, la elaboración de los alimentos, programas de alimentación que sean completos, condiciones de higiene y limpieza, y también la calidad de las instalaciones de la cocina. Un poco haciendo un mapa respecto de estas variables de mejora o de calidad. Bueno, evidentemente que hay 2 aspectos que resaltan, que son estos atributos que plantea el estudio potencial, que son la seguridad, las condiciones de seguridad que ofrecen los establecimientos educacionales, y obviamente el perfil y el desempeño de las educadoras. Esos es como los aspectos más destacados y que tienen mayores niveles efectivamente de preocupación o de atención de parte de la familia. Atributo a mantener: la higiene y las actividades en la sala. Y nosotros lo que diríamos dentro de este nivel alto de satisfacción, que está igual sobre el 70%, un aspecto que hay que observar en el detalle. Aquí ya mencionamos algunos indicios de por dónde podrían haber algunas preocupaciones, tiene que ver con las condiciones de la infraestructura, especialmente lo que ocurre en el patio, digamos, y cómo se desarrolla la actividad educativa en ese espacio. Es importante, más allá que el nivel de satisfacción sea alto, poner atención respecto de cómo se puede ir mejorando y gestionando lo que hoy día tenemos como instalaciones y como infraestructura, tanto en el mantenimiento como en el diseño cuando corresponda de estos espacios. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver, esta pregunta se le hizo al 100% de las personas, considerando una escala de 1 a 7, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? El nivel de acuerdo es bastante alto también, no discrimina mucho, pero es importante a lo menos tenerlo presente. Las educadoras y técnicos demuestran afecto en la relación con niños y niñas, hay un 95% de acuerdo con esa afirmación, de satisfacción, perdón. Las condiciones higiénicas para la elaboración de los alimentos son adecuadas, también tiene un nivel de acuerdo del 95%. El establecimiento cumple una función educativa y eso se refleja en que los niños y niñas muestran claros aprendizajes respecto de otros establecimientos, un 94%. Los programas o minutas alimenticias son completos y suficientes, un 93%. Las educadoras técnicos cuentan con competencias suficientes para favorecer el correcto desarrollo de su hija, un 93% de acuerdo con aquello. Y el jardín infantil y sala cuna entrega herramientas para implementar el buen trato y la buena convivencia en un 93%. Y las educadoras de su hijo entregan constantemente observaciones sobre su comportamiento y aprendizaje. Y más allá de este alto nivel de acuerdo, yo creo que igual es importante
indagar, o sea, esto permite de alguna manera, invita a seguir indagando respecto de las percepciones que hay dentro de este tipo de afirmaciones. Porque hay evidentemente, cuando hay un nivel de satisfacción alto, uno podría decir que los establecimientos en general están cumpliendo adecuadamente con su función, pero efectivamente dentro de cada establecimiento y dentro de cada familia también hay preocupaciones que hay que ir permanentemente monitoreando, que tienen que ver con satisfacción de necesidades básicas, con el cumplimiento de programas educativos y también con el rol que tienen en materia de cuidado y de protección, por ejemplo, frente a situaciones que aquí no están reflejadas, que más rato vamos a ver, por ejemplo, que tienen que ver con eventuales vulneraciones de derechos, situaciones de eventual maltrato, en fin. Por lo tanto, yo diría que, siendo positivo, la idea es poder indagar y profundizar un poco más en estas percepciones. En materia de discriminación, hicimos preguntas específicas. A nosotros nos corresponde mirar casos, gestionar casos de denuncias o reclamos o consultas que tienen que ver con situaciones de discriminación y maltrato. Por eso quisimos profundizar un poco más en esto. Frente a la pregunta si ha vivido o sabido de casos de discriminación hacia alguno de los niños, de sus niños o niñas en la sala o jardín, solo un 2% declara haber tenido información respecto de situaciones de discriminación, que es bastante bajo. Basta que exista un caso para que esto efectivamente nos llame la atención de todos. Y esto también a nivel social, esto no se acota solamente en lo que pasa al interior de las salas o dentro de nuestro sistema, ¿cierto? El 24% de ese 2% lo relaciona con situaciones de discapacidad física o intelectual, un 22% con la condición de ser inmigrante, por ejemplo, un 18% debido a la apariencia física del niño que podría ser discriminado, y otras situaciones con menor frecuencia como la situación familiar, obviamente del niño, situación económica y situación de salud. En materia de maltrato, aquí aumenta de un 2, pasamos a un 4% de personas que afirman haber observado o haber sufrido sus hijos o sus niños, digamos, alguna situación de maltrato. El 50% lo relaciona con maltrato físico de un adulto hacia un niño. Un 32% maltrato psicológico de un adulto hacia un niño. En este caso tenemos que ser particularmente rigurosos y llamarnos la atención respecto de este tipo de señales que nos está entregando el sistema. Se supone que el sistema está obviamente para generar condiciones de seguridad y protección, y que ocurran, aunque sean, entre comillas, estadísticamente marginales, en los números de casos nos debe llamar la atención que siempre, permanentemente, tenemos que estar vigilando que tengamos condiciones de seguridad que se respeten siempre, todos los días del año, a toda hora. Es parte de nuestra obligación básica, digamos, como garantes. Y que cuando ocurran situaciones, lamentablemente, por ejemplo, de maltrato, que tengamos procedimientos que sean eficaces para poder abordarlos. Por ejemplo, no bajar el perfil, por ejemplo, tener un canal efectivamente para poder adecuar o tomar medidas que permitan reparar y subsanar una eventual situación de maltrato. Nosotros tenemos que confiar en las personas que están en el sistema, evidentemente sus capacidades, sus competencias, pero no podemos descartar que eventualmente en alguna parte esto pueda ocurrir. Y sabemos que ocurre, y cuando ocurre, evidentemente el sistema se tensiona y que tenemos que tomar medidas para que esto no ocurra. Eso tiene que ver con el trabajo hacia los niños, pero también con el trabajo entre los equipos. El nivel de cuidado también que se desarrolla a nivel de los equipos para poder desarrollar su función profesional. ¿Qué impacto tiene en el desarrollo infantil y en el proceso de aprendizaje que lleva, por ejemplo, una experiencia de maltrato hacia un niño? En fin. Y los sistemas de alerta que tenemos para eventuales casos de maltrato y más allá de maltrato, incluso situaciones de vulneración de derechos más graves, donde tengamos la capacidad de poder detectar oportunamente, conversar con la familia, tomar medidas que permitan proteger a los niños en este caso. Y reportados con un 9% maltrato físico por parte de niños. Las familias a veces también lo mencionan de esta manera, a pesar de que uno podría decir que es discutible que un niño maltrate a un compañero en esta etapa, ¿cierto? Pero las familias, cuando ocurren situaciones donde un niño recibe a veces una mordedura, recibe un golpe, en fin, lo califican de esa manera. Tenemos que también tener una manera de dialogar y de conversar con la familia respecto de qué es lo que entendemos efectivamente por maltrato, asumiendo nuestro rol y nuestra responsabilidad como adultos garantes en este caso. Y maltrato psicológico de parte de otro niño. En materia de reglamento y protocolo,
les preguntamos respecto a cuál es el nivel de conocimiento que tenía de estos distintos instrumentos que están en el sistema. Hoy día la subsecretaria decía, la educación parvularia de calidad significa también tener proyecto educativo, contar con reglamento de convivencia, también contar con protocolos de actuación. La idea, nosotros esto lo hemos vivido también en el sistema escolar, son necesarios pero no son suficientes. Contar con un protocolo, si el protocolo no tiene que ver con la realidad de un establecimiento educacional, si no se practica, si no se socializa, si no se comparte, a veces tiene un nivel de eficacia bastante reducido. Pero es importante por lo menos preguntarnos en el inicio de esta política qué nivel de conocimiento tiene, por ejemplo, respecto a protocolos en materia de accidentes, y un 83% de las familias consultadas declara tener conocimiento de este protocolo, un 79% dice conocer el reglamento interno, un 74% dice conocer también el plan integral de seguridad, y un 66%, que es el nivel más bajo, dice conocer protocolo en caso de maltrato. También invitamos respecto de estos datos a poder profundizar cuál es efectivamente el nivel de conocimiento y de manejo que tienen las familias respecto de estos instrumentos, que como yo decía hace un instante, no basta con la prescripción de o la publicación de un reglamento para que pueda cumplir su función. ¿Y qué significa conocerlo? Significa que sabe que existe, significa que conoce sus contenidos, significa que ha podido participar en su elaboración, en fin. Otro aspecto importante tiene que ver con el nivel de acogida por parte del establecimiento. Les preguntamos qué tan fácil cree usted que es la dirección del establecimiento lo reciba para conversar sobre sus preocupaciones, y hay un nivel, un 68% que califica con un nivel alto de disponibilidad, y un 30% con un nivel también alto de disponibilidad. Estamos en total hablando de cerca del 98% de afirmación en este ámbito. Y por último, ¿qué tan fácil cree usted que es que la educadora de su hijo, ya no estamos hablando de la dirección, sino que la educadora en particular, lo reciba, que tenga el espacio para poder conversar? Casi un 99% afirma estar disponible o muy disponible. Luego entramos y hice una consulta más particular respecto del rol de la superintendencia. Es decir, de la fiscalización entramos un poco a lo que conversamos, incluso aparecía en un testimonio del video que mostramos hace un rato. Conoce la existencia de la Superintendencia de Educación, y un 59% manifiesta que lo conoce, y un 41% manifiesta que no lo conoce. Por lo tanto, aquí hay un espacio importante respecto de la difusión, respecto del diálogo que se tiene respecto a cuáles son las atribuciones que tiene la superintendencia en materia de aseguramiento de la calidad y resguardo de derechos, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa para un establecimiento educacional hoy día contar con esta fiscalización de la superintendencia? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuál es el ámbito de competencia? ¿Sus límites? En fin. Y hicimos una pregunta más general que tiene que ver con ¿qué tan importante cree usted que es la existencia de un órgano del Estado que regule y fiscalice el funcionamiento de los jardines infantiles o salas cunas? Y el 99% afirma que le parece importante o muy importante, un 89% muy importante y un 10% importante. Hay una expectativa y un valor alto respecto de esta función. Es desafío nuestro dotar de contenido esta expectativa también, para que efectivamente todos entendamos que la fiscalización tiene un signo positivo en la medida que aporta a la calidad y al mejoramiento continuo, que es una herramienta que opera a favor también de los equipos que están en los jardines y de los equipos que dirigen y lideran los jardines, de las educadoras, de las asistentes, en la medida que de alguna manera desde la normativa educacional o desde la información que incluso las propias denuncias y consultas aportan, va entregando insumos para poder ir mejorando. Para la familia es relevante que exista un mecanismo de control externo, y la idea, porque la superintendencia no puede estar presente en todos los jardines y salas cunas del país, sino que más bien esta función de aseguramiento de la calidad y de resguardo de derechos la compartamos en todo el sistema, y que la superintendencia intervenga cuando sea pertinente, cuando sea necesario y cuando le aporte valor, digamos, al proceso de mejora continua. Reflexiones finales, solo
compartir, digamos, que nos parece relevante constatar que la percepción general de la familia en torno a la educación que están recibiendo sus hijos en este nivel tiene un nivel de satisfacción que es muy alto, pero lo que no significa que nos tengamos que relajar en torno a esa percepción, sino que tenemos que más bien profundizar respecto a cuáles son las áreas de mejora que están detrás de esta percepción, de esta buena disposición a que los niños ingresen a este nivel. Yo creo que el país ha ido desplazando hacia esta mayor disposición a que los niños ingresen a este nivel educativo. Que también indaguemos en aquellas cuestiones donde nos están señalizando áreas de mejora. Que tengamos claro que en cualquier evento el rol de las educadoras y de los equipos técnicos es central y significa también comunicación, coordinación con la familia y con el resto del sistema en torno a cómo vamos potenciando este rol profesional de las educadoras y las técnicas en torno al nivel educativo parvulario. Cómo vamos transmitiendo y vamos involucrando también a la familia respecto de los procesos educativos. A veces vemos como que las percepciones están muy asociadas todavía a ámbitos relacionados con la protección y hay menos detalle respecto de, por ejemplo, aspectos más propios del plan de estudio o de lo que significa hoy día el desarrollo del currículum, cómo se va avanzando en esa conversación para que las familias también de alguna manera se involucren y sientan que sus hijos o sus niños no solamente están bien protegidos, sino también están en un espacio de desarrollo, en un espacio de aprendizaje que tiene valor en sí mismo y que no es solamente la moratoria para entrar a la educación básica. Bueno, muchas gracias y espero que sigamos conversando durante esta mañana. Bueno, agradecemos nuevamente al Superintendente de Educación, señor Alexis Ramírez, por esta importante presentación. Y para continuar con ella, queremos invitar al escenario a la Intendenta de Educación Parvularia, la señora Priscila Corsi, quien realizará la segunda parte de esta presentación. La recibimos con un gran aplauso. Sobre todo a las autoridades que nos acompañan, a funcionarios de la superintendencia, las educadoras, técnicos de educación parvularia. Sabemos que hay representantes de jardines infantiles de Junji, de Integra, también vía transferencia de fondos y también jardines particulares. El superintendente me dejó la transparencia un poquito ya. Bueno, nosotros, mi parte fundamentalmente es un poco contarles qué estamos haciendo como Superintendencia de Educación, principalmente para resguardar los derechos de la primera infancia. Pero antes de partir, cuáles son esos ámbitos de gestión, fundamentalmente en los que nos hemos centrado, yo quisiera como recordar algo que señaló la subsecretaria y que nunca más está de más repetirlo. Yo creo que la reforma educacional y fundamentalmente la reforma en educación parvularia que ha impulsado la presidenta Michelle Bachelet ha significado una gran relevancia para este nivel educativo. No solamente por el impulso que ha dado en estos tres ejes que todos hemos conocido de la reforma, que tienen que ver con la expansión de cobertura, la calidad y la institucionalidad, sino también tiene una gran significancia respecto del valor que hoy día se le está agregando a la educación parvularia y a su reconocimiento y a la trayectoria que ha tenido en el país como un nivel educativo esencial. Y un reconocimiento que tiene que ver en estas particularidades y cómo hoy día trabajamos en función de considerarlo en el primer nivel educativo, pero con esta mirada especial.
Y bajo estos sustentos basales, fundamentalmente se justifica la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y también la Intendencia, a modo de modernizar desde el Estado y otorgar más protagonismo y también distribuir las funciones. En este caso, como órgano rector, la Subsecretaría, la Intendencia al interior de la Superintendencia de Educación, en un órgano como más fiscalizador, y todas las entidades que confluyen con la gran misión y tarea que tienen de proveer el servicio educativo. Y yo con eso quiero partir porque en algún momento cuando se difundió la reforma, o todavía está la confusión, y a mí incluso me lo dicen, y a veces lo dicen al lado del superintendente, dicen superintendente de educación parvularia. Entonces se piensa que es una instancia aparte, distinta, que es un servicio público, digamos, independiente, autónomo, y la verdad de las cosas es que no es así. Nosotros no somos parte, estamos instalados al interior de la Superintendencia de Educación con una misión bien fundamental que tiene que ver poder entregar estos criterios técnicos que son particulares del nivel, que lo hacen distinto a la educación general y que van a orientar esa función fiscalizadora, esa función también de promocionar y resguardar los derechos de la primera infancia, como también hacer toda la interpretación administrativa y normativa del nivel. Es decir, son los mismos equipos que están dentro de la Superintendencia de Educación los que están trabajando hoy día y nos estamos preparando hace mucho tiempo, ya como decía el superintendente, hace más de un año, de poder ejercer esta función con la mirada específica y particular que tiene hoy día la educación parvularia. Pero además nosotros aprovechamos este nivel en particular de coincidir con un cambio de paradigma y enfoque que estaba justo atravesando la Superintendencia de Educación, que ya venía trabajando antes de la instalación de la Intendencia de Educación Parvularia y que nosotros calzamos de manera perfecta. Y que finalmente tiene que ver con que hoy día se está trabajando con un modelo de enfoque de derecho. Y esto también está sujeto a toda esta reforma educacional. Por tanto, todo lo que le estamos contando hoy día es como se hace carne finalmente esta reforma educativa. Porque el principio y el sustento de base que tiene esta reforma educacional es visualizar a la educación como un derecho social, ¿ya? Que por tanto hoy día y que se sustenta finalmente en mejorar las condiciones educativas y también reducir o disminuir todas las niveles de segregación que están nuestros niños y niñas sujetos hoy día. Por tanto, este enfoque de derecho viene a cambiar completamente la mirada desde cómo se estaba trabajando anteriormente en la superintendencia a hoy día. Desde un paradigma más bien desde hallazgo, levantamiento de hechos, a hoy día poder asociar cada una de las normas a bienes jurídicos que están asociados y ese bien jurídico como finalmente resguarda el derecho de un niño o una niña. Se los voy a decir como de manera contraria, porque a veces, y también lo decía el superintendente, a nosotros nos miran como los malos de la película y cómo somos tan exigentes, por qué a lo mejor solicitamos tanto antecedentes o tanta cosa minuciosa, a lo mejor en el tema de infraestructura, en el tema de salud, pero finalmente eso primero está contenido en una normativa. Es una ley, es un decreto que lo menciona, ya, o puede ser en este caso una circular dentro de la Superintendencia de Educación, un dictamen, etcétera, que tiene la gran misión de poder hoy día resguardar o garantizar un derecho en particular de ese niño, ¿ya? Y asociarlo a este bien jurídico que fundamentalmente es un valor que se tiene que resguardar también a nivel de las instituciones.
¿ya? Por tanto, tiene un sentido. Y lo que nosotros le estamos planteando hoy día es que la fiscalización, no solamente en el nivel parvulario, sino en términos generales, tiene su fundamento en resguardar los derechos y también contribuir a esta mejora continua, porque no es un resguardo de derechos en términos de que vamos a ir detrás de cada uno de los establecimientos a decirle, oye, lo mal que lo están haciendo, sino más bien es poder colaborar en su gestión, sobre todo en su gestión interna, para que hoy día esos niveles incluso de satisfacción puedan aumentar y también puedan generar más espacios reflexivos. La vicepresidenta de la Junji me decía, oye, esta información está buena para que los equipos de Junji en Las Cahues puedan reflexionar respecto de cómo hoy día se están viviendo estos niveles de satisfacción, pero también cómo se mejora a partir de eso. Nosotros apostamos a la mejora continua. Y el enfoque de este modelo de fiscalización con enfoque de derecho, como yo ya le mencionaba anteriormente, fundamentalmente está centrado en la protección de derechos de los niños y niñas, garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo en el proceso educativo. También ligado, como ya les decía anteriormente, con la mejora continua, que se desarrolle una fiscalización que genere procesos de mejora continua en todos los establecimientos, fundamentalmente de educación parvularia, resguardando en estos casos los valores o intereses fundamentales para el desarrollo educativo a través de la normativa educacional. Y lo que se pretende finalmente es que podamos tener en el sistema mejores escuelas, liceos y jardines infantiles. Esto también tiene que ver indudablemente con la incorporación del nivel educativo en el sistema de aseguramiento de la calidad, donde aquí hay varios invitados que son parte de este sistema de aseguramiento de la calidad, donde el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación finalmente aportan desde su punto, desde su rol y desde sus funciones finalmente a que sistémicamente la gestión del establecimiento funcione, ¿ya? En una forma holística. Ahora, y el foco del sistema de aseguramiento de la calidad está puesto fundamentalmente en el establecimiento. Nosotros, como Superintendencia de Educación, desde nuestro rol, básicamente lo que queremos aportar es a esa calidad estructural que se da en los procesos educativos, ya que son facilitantes de esta calidad de proceso, de la gestión educativa propiamente tal, y cómo damos mayores oportunidades para ello. Y visualizando que el foco está puesto en el establecimiento, nosotros como Intendencia también hemos querido decir que el foco, además de estar puesto en el jardín infantil, en la sala cuna, también está puesto en el bienestar integral de los niños y niñas, como sujeto de derecho, y con el que el cumplimiento normativo es esencial para que también ellos tengan unas buenas y mejores experiencias de aprendizaje. Y dentro de todas las acciones que nosotros hemos estado haciendo, fundamentalmente vamos a ir viendo que para ser coincidente con este sistema de aseguramiento de calidad, finalmente hemos definido algunos de los, son 6, pero vamos a tocar aquí 4, uno más bien agrupado al final, cuáles son estos estándares indicativos de la calidad que a nosotros nos interesa mirar, que a nosotros nos interesa centrarnos y que para qué es fundamental para que los establecimientos puedan irse desarrollando y que además invita al público, digamos, asistente a desafiarse, porque lo hemos puesto ahí como el primer ámbito que tiene que ver con el buen trato y la convivencia. Y si bien es cierto, yo sé que hay políticas internas
como la de ambientes bien tratantes, de buen trato, que están trabajando hace bastante tiempo, cada una de las entidades que se dedican fundamentalmente a la educación parvularia. Yo creo que todavía nos queda harto que desarrollar en esa línea. Ya la comunidad educativa tiene que ser el centro del desarrollo de los niños, y nosotros donde acá tenemos el elemento quizás desde el punto normativo más innovador, ¿ya? Y el que nosotros también queremos más también poder destacar a nivel promocional, a nivel de resguardo y promoción de derechos. Y el buen trato y la buena convivencia significan que vamos a estar centrados en estos tres elementos que tienen que ver con el reglamento interno, protocolos de actuación y algunas disposiciones que no se deben incluir, que hoy día esas disposiciones, de ahí vamos a ir haciendo las diferencias que no se deben incluir. A lo mejor todavía queda algo en los establecimientos que tienen reconocimiento oficial, pero que vamos a ir mejorando prontamente. El reglamento interno, y esto tiene que ver con la gestión interna de cada uno de los centros educativos. Tienen que estar indudablemente basados, primero tienen que ser un reglamento que esté acordado con la comunidad educativa. Ya nosotros lo pedimos como eje central. Esto es un reglamento interno que a lo mejor puede ser de proposición de los equipos técnicos, pero que tiene que estar acordado con la comunidad educativa, porque finalmente se tiene que centrar en el interés superior del niño, en la no discriminación arbitraria, en la legalidad vigente, ya todo este marco normativo que nosotros estamos desarrollando. Y por ejemplo aquí hay una base ya de la circular 318, que como Superintendencia de Educación ya está disponible en nuestra página web. La dignidad del ser humano, la libre asociación, es decir, que va ligado con la participación, poder fomentar también la participación de padres y apoderados a través de las políticas abiertas, pero también a través de las instancias de las conformaciones de centros de padres y apoderados, todos los aspectos que tienen que ver con la interculturalidad y la inclusión. En este reglamento interno, fundamentalmente lo que acoge es aquella normativa o aquellas indicaciones que van a establecer los deberes y los derechos de la comunidad educativa, ¿ya? Y también todo lo que tiene que ver con la estructura interna y los protocolos de actuación de cada uno de los establecimientos. Y vamos a ver por separado los protocolos. ¿Qué protocolos nos vamos a fijar? ¿O cuáles son los protocolos que son sumamente necesarios de que estén contenidos en cada uno de estos centros educativos? Estos son los mínimos, y es bueno señalarlo porque a nosotros, incluso a lo mejor por temas de coeficiente técnico o por grupos de párvulos por subniveles, nos dicen, o otros elementos dicen, pero si me paso tengo una educadora más, no estoy cumpliendo con la normativa. No, pues estás cumpliendo con la normativa y más. Este es el mínimo esencial que nosotros queremos establecer. Por tanto, si se generan más protocolos, si se generan más formas de relacionarse con la comunidad educativa, de alguna manera va a potenciar la gestión de ese centro educativo. Los protocolos de actuación tenemos frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos del niño y niña, protocolos frente a hechos de maltrato infantil, de connotación sexual y agresiones sexuales, protocolos de accidente, de párvulo y todo lo que tenga que ver con los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia entre miembros adultos de la comunidad educativa. Queremos tender a todo lo que resguarde fundamentalmente los derechos de los niños y niñas. ¿Y cuáles son las disposiciones que no deben incluirse? Que no deben estar en esta parte del buen trato y la buena convivencia. Y yo creo que esto es esencial
para cada una de ustedes porque puede generar confusión, digamos, con lo que se pide para el reconocimiento oficial, a lo mejor en el nivel educativo general. Todo lo que tenga que ver con la restricción al ingreso y permanencia en el sistema educativo, discriminación arbitraria por nacionalidad u origen, situación económica, orientación sexual, identidad de género y salud, entre otras. Restricción a la libertad de culto, a las medidas disciplinarias, que son los casos que más nos toca a ver a nosotros como Superintendencia de Educación, o sea, otorgarles medidas disciplinarias a niños menores de 6 años, que a veces ni siquiera pueden expresarse, nos pasa bastante. Y restricción a la participación, fundamentalmente en lo que tenga que ver con la libre asociación, como yo les decía, en términos de la conformación de los centros de padres y apoderados. Y estos reglamentos internos y protocolos no podrán establecer normas que vulneren alguna de las garantías que están consagradas en la Constitución Política de la República. Los tratados internacionales ratificados por Chile, es decir, no van a poder transgredir la Convención de los Derechos del Niño o Niña, la Declaración Universal de los Derechos Humanos u otros tratados que finalmente vengan a resguardar los derechos y garantías del niño. En términos de la gestión de personal, acá, y como bien lo decía la encuesta, los ojos de las familias, de los padres apoderados también puestos en el coeficiente técnico, ya por tanto ahí la idoneidad técnica y sobre todo la moral no es algo que solamente la Superintendencia de Educación está detrás, sino también cada una de estas familias que hacen el control ciudadano respectivo. En el coeficiente técnico, fundamentalmente que se respeten la cantidad de educadoras y técnicos por sala, que eso básicamente está en el decreto 315 y que en los libros que nosotros también les pasamos está en detalle cada uno de los coeficientes por subniveles. La idoneidad técnica, que cumpla con las contrataciones o los nombramientos, pero también esos nombramientos que estén adecuados a las profesiones y a las carreras con las exigencias que en este caso realiza la normativa correspondiente. Y la idoneidad moral tiene que ver con estar habilitados para poder trabajar con niños. Y ahí vamos a ser bien rigurosos en términos de la periodicidad que les vamos a solicitar este antecedente que se solicita en el registro civil, porque ustedes saben que quedó, me parece que en 6 meses, que vamos a ir pidiéndole a cada una de las entidades que vaya actualizando este certificado con la intención de poder asegurar que efectivamente no tenemos ningún riesgo respecto de resguardar en este caso los derechos de los niños y niñas. Respecto de la gestión pedagógica, fundamental el proyecto educativo. El proyecto educativo, que yo sé que muchas de las entidades trabajan en conjunto con la comunidad, que nosotros esperemos que también se trabaje en conjunto con ellos, pero que fundamentalmente tiene que aportar los antecedentes de las instituciones, cuáles son los valores, cuáles son la misión a la que adscribe, cuál es la entidad, el sello de ese jardín infantil, y también cuál es el proyecto y el currículum que en este caso pedagógico que adscribe. Los recursos para el aprendizaje, acá tienen que ver con el material didáctico, que sea idóneo a ese currículum, y también todo el equipamiento y el mobiliario de acuerdo a la sugerencia, en este caso, que ha establecido la normativa. Y los grupos de párvulo por sala de actividades, ahí como ya les mencionaba anteriormente, en sala cuna hoy día están conformados por 21, eso es lo que establece la normativa. Yo sé que hay algunos que trabajan con 20 o 14, pero eso es hasta lo máximo. 32 por nivel medio,
transición 1, 35 y transición 2, 42 párvulos. Y acá lo que nosotros hicimos fue un poco resguardar o agrupar, más bien dicho, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la seguridad y la salud. La primera línea tenemos las condiciones de infraestructuras que vamos a estar de alguna forma mirando, todo lo que tiene que ver con la edificación. Ahora, a nuestro juicio aquí hay un programa de aumento de cobertura que está generando los mejores estándares de calidad, y si no, se están generando proyectos de reposiciones, conservaciones en los jardines infantiles que están mejorando los estándares. Condiciones adecuadas en sala cunas, cocinas y patio, y especialmente espacios administrativos para el uso del personal, pero también para la atención de la comunidad y fundamentalmente de los padres. Todo lo que tiene que ver con seguridad, sistemas de evacuación, las señaléticas que estén en forma adecuada, los cierres perimetrales en términos de seguridad, artefactos en buen estado y todo lo que tenga que ver con la actualización del uso de los extintores. Y en temas de salud, higiene, resguardar todo lo que tenga que ver con la higiene y también con la alimentación. Esos son básicamente los estándares indicativos de calidad con los que nosotros estamos trabajando, con los que se ha fundamentado nuestras circulares, nuestros dictámenes normativos, también las capacitaciones y todas las acciones que hemos realizado en terreno, pero creemos que esta tarea que nosotros estamos desarrollando con total convicción, finalmente no es un desafío tan solo para nosotros como Superintendencia de Educación o para todos los actores que estamos involucrados en educación parvularia. Cuando elegimos y propusimos Todos Tejemos la Ronda, no es que solamente quisiéramos hacerle un reconocimiento y honrar a nuestra gran Gabriela Mistral, que ha sido un tremendo aporte, no solamente en el tema de educación e infancia, no solo en Chile, sino en todo el país, sino también dejar el mensaje y la invitación que el Todos Tejemos la Ronda es responsabilidad de todos construir esto. Es responsabilidad de todos, no solamente de las entidades que les toca fiscalizar o las que les toca administrar. Yo siempre me recuerdo de un extracto de un poema de Gabriela Mistral que decía muchas de las cosas que nosotros no, muchas de las cosas que a lo mejor necesitamos pueden esperar. El niño no, el niño es ahora. Se están formando sus huesos, su sangre, se está desarrollando sus emociones. Por tanto, al niño no se le puede decir mañana, al niño tiene que ser hoy. Y con esas palabras y con ese sentido y con esa invitación, le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente esta segunda parte de la presentación realizada por Priscila Corsi, Intendenta de Educación Parvularia. Así que un aplauso grande para ella y también agradecemos a las autoridades de la Superintendencia de Educación por esta importante presentación.